¿Cómo están, queridos lectores y lectoras, usuarios y usuarias? Mi nombre es José Martín Bron y continúo dándole las clases de fisiología social, o si prefieren llamarla, anatomía social. La última vez quedamos en que yo estaba haciendo, hice una nueva constitución a través de un libro que se llama El cuerpo social. Originalmente le había puesto el nombre de Gran Manual de Anatomía del Cuerpo Social, el cual está compuesto por 8 tomos. Cada tomo lo subdividí en 360 páginas. Pero no se asusten, nosotros no vamos a leerlas completas, pero porque tiene muchas ilustraciones, por eso que se hizo grande o grueso, pues cada tomo, y porque es un tratado de biología junto con sociología, sin contar los temas políticos, históricos y sociales. Vamos a continuar entonces. La última vez les estaba hablando de unas palabras que a lo mejor algunas personas no lo entenderán. Les hablé sobre el ostracismo, que yo propongo. El ostracismo era una política antigua de la edad de Grecia. O sea, los griegos le aplicaban el ostracismo a algunas personas que eran indeseables en su época. O sea, era un destierro. Duraba un tiempo prudencial, ¿no? Por decir algo, un año, 2 años, o por meses, no sé cuánto tiempo era. Lo que, lo que era interesante es que las personas volvían a ese pueblo, daban una vuelta por el mundo conocido en su momento y después regresaban. O sea, no había problema al momento de regresar. Si nosotros aplicáramos eso con los que se han ido del país, con la cabulla en la pata, como dicen por ahí, o con la pata en la cabulla, o sea, las personas que han hecho delitos, han cometido delitos contra la patria, no podrían hacer lo mismo, porque aquí les esperaría la justicia. Pero un ejemplo de lo que estoy hablando, de dónde proviene la palabra ostracismo. Vamos a continuar, entonces. Habíamos quedado, aquí está la palabra ostracismo, como le estaba explicando, esta palabra. La idea es que no queden dudas mientras vamos avanzando, porque cada duda que se queda en la memoria va haciendo como huecos en el sistema del conocimiento. Imagínense que el conocimiento es como una cadena y cada vez que tenemos una palabra que no entendemos, la cadena es como que se rompiera. Ok, dice aquí que tuve el atrevimiento de contaminar con la constitución, toda la constitución, con el proyecto ideológico del socialismo biológico, así como colocarle muchos más artículos de los que algunos juristas quisieran que tuviera. Espero que me perdonen los que no les gusta leer, porque me di cuenta que una de las grandes fallas de las constituciones normales es que son muy escuetas. Escuetas es que son muy delgadas, pues muy flacas en algunos argumentos. Muy palcas también se le puede llamar. Y dejan demasiados huecos jurídicos por ser tan generales. Aquellos que saben ya estas palabras me perdonarán que yo las trate de, de poner el significado, porque habrá personas que no entiendan este tipo de palabras que son muy raras en el castellano que se utilicen. Ok, por ser tan generales, que cualquiera las puede interpretar como les dé la gana y a su propia conveniencia, lo cual muy difícilmente puede ser subsanado colocándole nada más 4 o 5 artículos o 4 o 5 capítulos de cualquier tema. ¿Quién fue el que dijo que el diablo está en los detalles? Por cierto, y aunque parezca estúpido o increíble, uno de los artículos que más trabajo me costó hacer fue el de la definición de persona, porque mientras más trataba de definirla,
más me parecía que había muchos animales que podían encajar muy fácilmente en dicha definición, incluso mucho mejor que algunos seres humanos, por lo que también les dejo ese detallito como fruición para los perfeccionistas. Bueno, fruición es un deleite o una minucia ahí, algo que la gente se mantiene ahí como una especie de obsesión. Por ejemplo, usted puede comerse un caramelo con fruición, o sea que lo disfruta, pues. Digo aquí, sigo, todo el atrevimiento y la osadía de incluir o repotenciar, adaptar, ampliar y apropiarme de las propuestas de la fallida reforma constitucional del Plan de la Patria, escritas por el comandante Hugo Chávez. Vamos a pararnos aquí un momento y vamos a ir al antiguo párrafo. Vamos a hacer una pequeña digresión. Ustedes saben que lo que es la definición de persona es una de las más difíciles de hacer. Traten de hacerlo ustedes mismos, como un ejercicio personal. Tratan de imaginarse que ustedes les van a explicar a alguien que no sabe lo que es una persona, qué es una persona. Claro, un ejercicio que parece absurdo. Pero ahora trasládense al tiempo futuro. Cuando la inteligencia artificial sea tan avanzada que los robots, los cyborgs, puedan pensar por sí mismos, que aparentemente esa es la tendencia, que la inteligencia artificial tenga su propia conciencia, que sepa que es una máquina hecha por el hombre. A ese ser creado por el hombre se le podría considerar una persona. Porque incluso ahorita se están haciendo experimentos donde se le están tratando de poner emociones a los robots o que reaccionen de forma emocional. Cuando esos robots reaccionen de manera emocional, tengan pensamiento y conciencia de que son robots, que se puedan manejar de manera autónoma por sí mismos, que sepan programarse, que sepan autorrepararse y que sepan que son una creación del hombre, como nosotros somos creación de nuestros padres, se le podría considerar una persona. ¿Cómo lo describiría usted a ese ser? Ese es un pequeño detallito ahí, un ejercicio maquiavélico que le estoy dejando para su propia fruición. Vamos a seguir. Entonces le puse el plan de la patria a esta constitución. Claro, transformado por mí, ¿no? Algunas cosas sí las puse literal. Estas fueron escritas por el comandante Hugo Chávez a la nueva constitución de su momento, que fue fallido, ¿no? Esta reforma constitucional que propuso Chávez no se pudo hacer. Y no solamente eso, sino que también me apropié de sus ideas sobre el bolivarianismo y lo contaminé con el proyecto ideológico del socialismo biológico. Espero que me perdonen los chavistas más furibundos, pero ahora ya pueden decir que no solamente son bolivarianos y chavistas, sino también biologicistas, ya que este es el paso lógico y evolutivo que debe dar la revolución bolivariana si quiere prevalecer sobre el imperialismo capitalista. Y así creo que lo hubiera certificado Carlos Marx y el mismo Hugo Chávez. Y apliquemos eso que dice, sigamos a las ideas, no al hombre. Y aquello que nos enseñaron los dinosaurios, evolucionar y adaptarse o morir. Solo espero que entendamos que si el hombre es un animal racional, aunque aparentemente la mayoría ha olvidado o no quiere recordar que somos simples animales y seres biológicos, entonces el alma más potente del hombre es su razón. Y esta capacidad racional le ha servido al hombre para reforzar su supervivencia biológica. Sin embargo, para sobrevivir realmente bien y sin angustias, es extremadamente imperativo e importante que el hombre no solo pueda ajustarse a un entorno cambiante,
sino que tenga el poder de cambiar realmente el entorno para su supervivencia, y no en el sentido destructivo con que lo hacemos hoy. Se debe entender que cada una de las antiguas especies que se extinguieron no fue debido solamente a que no pudieron adaptarse rápidamente a un nuevo entorno, sino que no tenían la capacidad que tiene el hombre ahora de cambiar dicho entorno para adecuarlo a sus propias necesidades. Como consecuencia, podemos concluir que cualquier animal que solamente se queja o que se ajusta pasivamente para ponerse a nivel de su entorno, simplemente ya está condenado, vamos a poner aquí entre paréntesis, a morir. Porque los entornos cambian muy rápidamente. Sin embargo, por otra parte, los animales que controlan, adaptan y cambian su entorno, aparte de adaptarse a él, tienen la mejor oportunidad de sobrevivir. ¿En qué bando quiere usted estar? Quiero que entendamos una lógica bastante sencilla. Si el capitalismo es la tesis que esgrimen los neoliberales extremistas de la derecha y el comunismo es la antítesis que esgrimen los ultrarrevolucionarios de la izquierda, la síntesis o solución lógica, como solución lógica debería ser el socialismo biológico y no una falsa democracia de centro derecha con partidos que se hacen llamar socialdemócratas o social cristianos, ni una claudicación reformista de centro izquierda con partidos que se hacen llamar socialistas o progresistas. O sea, como dicen aquí en Venezuela, ni son chicha ni son limonada, pues. Esta reflexión se las dejo como tarea a los teóricos ortodoxos y a quienes les encanta la clasificación de las ideologías. Sin embargo, también deberán tomarse en cuenta que según las ideas sobre el socialismo biológico que mi persona expone en el presente libro, todos los tipos de gobierno que hasta la actualidad han existido son característicos de los organismos oligofrénicos y paralíticos. Oligofrénico es una palabra que utilizan los doctores para referirse a personas con poca capacidad mental. Y paralíticos, bueno, ya ustedes saben, no tiene capacidad de movimiento, ya que no tienen un cerebro desarrollado, ni utilizan de manera eficiente su médula espinal, ni su columna vertebral, representada por el pueblo. Esto lo van a entender más adelante, porque todo esto lo voy a desarrollar poco a poco, a medida que vayamos extendiendo en la lectura de este libro. Y quiero que quede constancia de que las presentes conclusiones no han sido hechas con el ánimo de ofender a nadie. O sea, la idea no es que alguien se sienta mal por esta idea, sino como la deducción lógica del diagnóstico científico hecho en base a rigurosas observaciones clínicas y teratológicas de los sistemas sociales como organismos vivientes, tan biológicamente activos como los mismos sustratos biológicos que los sustentan. Ok, vamos a pararnos ahí un momento porque tenemos varias palabras extrañas que debo de aclarar. Como les dije, si no aclaramos conceptos al momento, nos quedan como una ruptura de la cadena del conocimiento, y por eso es que muchas personas no entienden algunos temas. Vamos a agarrar este libro que es de embriología, un libro viejo, pero es bueno para la idea. Vamos a ver. Paciencia, como les expliqué. Miren este libro. El libro se llama Anatomía del Desarrollo. Y abajo, aquí abajo dice embriología. Es como lo mismo que yo estoy exponiendo, que hablo de la anatomía social, pero antes de eso hablo de la fisiología social.
prácticamente lo mismo, pero no es igual. Que incluso dice anatomía del desarrollo y dice abajo embriología. Vamos a abrir el libro en unas páginas específicas, ¿verdad?, para saber qué es la teratología. Vamos a ver aquí directamente del libro, para que no vea que yo estoy inventando cosas. Aquí bajamos. Entonces decimos aquí teratología. Aquí dice que la teratología es la parte de la embriología que trata del desarrollo anormal y sus resultados. Y dice que la teratogénesis tiene un campo menos amplio, se limita a considerar los modos en que surgen las anormalidades. Es indudable que el cuerpo y sus órganos muestran siempre características o caracteres individuales de tamaño, forma, arquitectura o posición. No existen límites fijos para estas variaciones normales. Y cualquier anatomista competente puede establecer sus propios tipos de normalidad. O sea, ¿qué es lo que interesa aquí que dice? Que no existen límites fijos para estas variaciones normales. O sea, usted puede tener un corazón más alto, más pequeño, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, etc. Entonces dice aquí, empero, cuando un órgano o un organismo excede claramente el punto que puede considerarse como una variación razonable, se produce el estado conocido con el nombre de anomalía o malformación. Quedamos entendidos en eso, ¿no? Entonces la teratología es la parte de la embriología, o sea, el estudio del desarrollo de la anatomía del desarrollo, que trata del desarrollo anormal y sus resultados, el resultado del desarrollo anormal, pues. Entonces volvemos a la computadora y yo digo aquí, yo dije que no iba a tratar de poner palabras raras, ¿verdad? Pero hay palabras que son necesarias, porque son palabras que resumen una condición clínica de la sociedad. Porque acuérdense que estamos traspolando una condición de un cuerpo a una condición de un cuerpo social. O sea, la condición de un cuerpo físico a una condición de un cuerpo social. Las observaciones clínicas teratológicas. O sea, estamos estudiando el desarrollo de los órganos sociales. Por eso tuve que dejar esta palabra, aun cuando dije que iba a tratar de no usar palabras tan técnicas. Por eso estoy aclarando. Seguimos. Otra cosa que los queridos lectores y las queridas lectoras deberán tomar en cuenta es que la lectura del presente libro, y especialmente en lo que se refiere a la Constitución, deberán realizarla al mismo momento en 3 bandas de tiempo. La primera banda es el estado actual en que vivimos en la expresión más salvaje del capitalismo. Ahorita yo estoy grabando esto en el 2024, marzo del 2024. Espero que cuando sea marzo del 2030 ya no exista tanto este estado actual. La segunda banda de tiempo, ¿verdad?, en que deben de leer esto, es la etapa de transición en que debemos embarcarnos para superar las etapas bárbaras y arcaicas de nuestra supuesta civilización.
Y la tercera es la etapa futurista, la tercera etapa de la banda de tiempo, ¿verdad? Es la etapa futurista, donde deberán cambiar en todas sus anchas el socialismo biológico. No sé si me entendieron. Aquí usted va a ver en este estudio una definición o una descripción del estado actual de la sociedad, una descripción de cómo cambiarla y una descripción de cómo quedaría después que se cambie. Seguimos. Estimado lector y estimada lectora, si usted aún no es un verdadero revolucionario socialista o una verdadera revolucionaria socialista, o que aún siéndolo, después de leer este libro, no evoluciona, no se adapta o no se convierte al socialismo biológico o biologicismo, o adopta muchas de sus ideas, significaría lamentablemente que usted está enfermo o enferma de aquello que los médicos llaman disociación psicótica y que solamente se cura volviendo a leer el presente libro o en este caso viendo el presente video, pero en su totalidad y sin tergiversarlo para su conveniencia. Será usted, querido lector, sepa usted, querida lectora, que el presente proyecto que usted tiene en sus manos es el producto de un trabajo individual y solitario de muchos años, realizado por mi persona, que fue para mí muy duro, arduo, lento y no carente de dificultades de todo tipo. Imagínense usted hacer este trabajo que yo les estoy explicando, leerse toda esa cantidad de libros, hacer todos esos manuscritos, volverlo a escribir, profesional, las investigaciones, etcétera, más todos los cursos que hice, más levantar una familia, más fabricar mis propias casas, porque yo no tenía ese dinero para fabricar mi casa, para tener una casa. Tenía que fabricarla, conseguirme un hueco por ahí, un terreno y hacer mis casas. Como le dije, yo tuve que viajar mucho y hacer muchas cosas. Y aparte de eso, lo que estoy explicando aquí, la especialización en este tema que para muchos es una locura. Por eso que quiero que me tenga paciencia. Especialmente en lo que se refiere al sistema operativo, sino también a la Constitución de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, el cual me llevó muchas horas de reflexión e investigación, sin contar el tiempo de lectura de múltiples textos políticos, jurídicos, biológicos, constitucionales, psicológicos, medicinales, geográficos e históricos, entre otros. El tiempo de transcripción manual y posteriormente el tiempo de transcripción digital de todo el voluminoso manuscrito, por lo que espero que ustedes aprecien este esfuerzo de uno solo de sus compatriotas, venezolano y caraqueño, y que no se vayan por los primeros derroteros que le dictaminen sus prejuicios. Vamos a hacer una digresión, pero aquí mismo, en este mismo manual. Vamos a irnos a la parte de los créditos. Vamos a ver. Aquí en los créditos, cuando yo escribí este libro, yo coloco que el título es El cuerpo social. El título original es Gran Manual de Anatomía del Cuerpo Social. El subtítulo es el Tratado sobre el Socialismo Biológico con su sistema operativo y sistema administrativo. Este es el tomo número 1, primera edición en el año 2021, que fue cuando lo pude legalizar.
y coloco que está escrito por Papa Dios y José Martín Brown, de manera legal. Mira, aquí está el registro. Es una colección que pertenece a la colección del mismo autor llamada Escritos Inútiles, contentiva de prosa, cuentos y ensayos. Que esto es lo que quiero hacer, terminar de hacer, transcribir estos ensayos. Este es el correo electrónico. Pero lo que quiero darle a entender es esto. Mira, para esta edición, el autor y editor es, de mi cédula, José Martín Brown, hecho el depósito de ley. Depósito legal es este, el número DC 2021-00-1599, ISBN 978-980-18-2257-8. Todos los derechos reservados. Edición de Papa Dios y José Martín Brown. Diagramación Papa Dios y José Martín Brown. Corrección Papa Dios y José Martín Brown. Diseño de portada Papa Dios y José Martín Brown. Ilustración Papa Dios y José Martín Brown. Revisión Papa Dios y José Martín Brown. Impreso en la República. O sea, ¿por qué digo esto? Porque yo tengo que darle crédito a Papa Dios, porque es el que me hizo la inspiración para yo hacer este libro y el que me ha ayudado en todo lo que yo he necesitado. Mis necesidades físicas, biológicas, mentales, etc. Esa es la pequeña digresión que quería darle a entender. Seguimos. Mi persona sabe bien que el presente manual no es perfecto y que aquí le faltan muchos detalles. Y que aún le faltan muchos detalles. Los posibles antecedentes históricos e ideológicos del socialismo biológico que sé que existen, se los dejo como tarea a los especialistas y a la manada de críticos y lobos que tendrá seguramente el presente manual. Igualmente, mi persona sabe que no carecerá de enemigos y detractores, en especial los tradicionalistas, los ultraconservadores, incluyendo algunos supuestos revolucionarios, porque las ideas expresadas y escritas en el presente libro son quizás demasiado avanzadas, duras, atrevidas, audaces, revolucionarias y difíciles de asimilar por unas mentes amaestradas e ideologizadas por el capitalismo salvaje o por las ultra sagradas ideologías marxistas, leninistas y que incluso muchas veces chocarán con lo que la mayoría de las personas conocen y consideran como socialmente aceptable, normal o moral e incluso lógico. Sin embargo, querido lector y querida lectora, espero que ustedes cambien totalmente los paradigmas mentales establecidos en su memoria y que miren en este libro como quien se asoma alegremente por una ventana para ver el futuro, porque aquí está reflejada el tipo de sociedad en la cual a muchos nos hubiera gustado nacer, pero que nos toca construir a nosotros mismos, porque aquí están los remedios necesarios para los males actuales. Aquí están los mejores planes para la acción. Entonces pongamos manos a la obra. En la ciudad de Caracas, a los 30 días del mes de diciembre del año 2020. Me gusta que yo lo terminé en 2020, lo introduje a legalizar en el 2021 y por eso que salió en el 2021. Seguimos. Pero antes de esto, antes de seguir, vamos a ir para este lado, para el libro de embriología. Para que vean este dibujo. Sobre las malformaciones de algunos de los recién nacidos, ¿eh? Cómo puede salir un cuerpo físico, cómo se podría formar en la madre.
Este caso sería algo parecido a Venezuela y Colombia. Te dice, ¿por qué hago esta comparación? Bueno, porque estamos hablando de biología social, biologicismo. Aquí sería la frontera entre Colombia y Venezuela. Por eso que se presentan tantos problemas. Lo cual dirán de ustedes, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, porque en el libro, a lo largo del tiempo, ustedes van a ver que yo propongo que se realice una frontera física aquí. Sería una especie de cirugía que haríamos de este lado. Una frontera de muros, lo que yo llamo la piel, para que no estemos enfrentados así, todo el tiempo peleando, que si tú me hiciste esto, yo te hice aquello, este pasó para allá, este pasó para acá. El que no quiere entender esta pequeña lógica que le estoy explicando aquí, no lo quiera traspolar a nivel social, bueno, cada quien con su pensamiento. Vamos a seguir lo de nosotros, vamos a ver este pedazo aquí también. Fíjense ustedes, este es el colonialismo total. Estados Unidos y Puerto Rico. Y así sucesivamente podríamos seguir. Aunque dije que no iba a mencionar a nadie en particular. A veces hay que decir algo así para poder dar ejemplos. Aquí te habla, entonces vamos a entrar en materia. Esta es la primera parte del sistema administrativo y constitución de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Escrito por Papadiós y José Martín Brown. En el prólogo vamos a saltarnos el prólogo porque es un pedazo del discurso de Angostura. Cualquiera puede conseguirlo en cualquier parte. El que quiera lo puede conseguir. En el preámbulo, como les expliqué, sí lo repotencié para que ustedes puedan hacer la comparación. Búsquense una constitución de las antiguas del año 1999 y pueda hacer esta comparación. Pero vamos a hacer una pausa musical de 1 o 2 minutos para que nuestra mente se alivie un poco.
Entonces volvemos. El preámbulo, este está repotenciado por mí, dice lo siguiente. Nosotros, los hijos e hijas de Simón Bolívar, el pueblo rebelde, plenipotenciario, revolucionario, socialista, libre, antiimperialista y soberano de Venezuela, en ejercicio práctico y real de nuestros poderes constituyentes originarios y de nuestras facultades creadoras, para tener, como con el presente documento tenemos, un poderoso contrato de convivencia social, invocando la protección de Papá Dios el Creador Todopoderoso, dueño y señor del universo, y por ende del planeta Tierra y de nuestra sagrada tierra de gracia, invocando también el ejemplo histórico de nuestros libertadores revolucionarios, Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes, y a los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar el Estado socialista y la República Bolivariana dentro de la patria grande latinoamericana, para establecer una nueva sociedad de carácter absolutamente socialista, democrática, fuerte, unida, potente, previsiva, justa, participativa, protagónica, multiétnica, pluricultural, antifascista, antioligárquica, antielitesca, antiimperialista, en un Estado moderno, futurista, extremadamente desarrollado y siempre mejorable, en evolución y revolución permanente, de justicia, federativo y descentralizado, que consolide y sea ejemplo de los valores eternos de la libertad, la independencia, la paz, la equidad, la complementariedad, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia pacífica, social e internacional, hasta donde sea posible, y el imperio de la ley, tanto para esta como para las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida digna y moderna de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, los derechos al trabajo, a la cultura, a la alimentación, al calzado, a la vestimenta, a la educación, a la vivienda, al transporte, a los bienes y servicios, a la justicia social, a los buenos servicios públicos, a la igualdad social y económica, sin discriminación ni subordinación alguna, promover la cooperación y complementariedad pacífica entre las naciones impulse y consolide de la integración latinoamericana y caribeña, de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, salvo convenios internacionales o causas circunstanciales en contrario, o en caso de ataques o guerras injustas, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el antiimperialismo, el chavismo, el bolivarianismo, el zamorismo, el mirandismo, el robinsonianismo, el socialismo biológico, la utilización lógica y necesaria de la energía nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes ambientales como patrimonio común e irrenunciable de toda la humanidad, en ejercicio pleno y consciente de nuestro poder originario
para administrar soberana y libremente nuestro territorio, nuestros medios de producción, nuestro patrimonio y nuestras formas de gobierno, representados principalmente por la Asamblea Deliberativa Nacional de comisiones permanentes, los poderes constituidos, el poder popular y mediante el voto libre, directo, secreto y universal decreta la siguiente Constitución del Cuerpo Social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Ok, vamos a hacer una pequeña digresión. Ustedes vieron el preámbulo, ¿eh? O sea, lo escucharon, lo vieron, un poquito largo, compacto, pero ahí se resume prácticamente la Constitución. Todo lo que yo he desarrollado o lo que desarrollo a lo largo de las páginas siguientes es prácticamente ese preámbulo. ¿Por qué yo propongo que se le ponga la palabra República Socialista? Porque hay muchas personas que quieren retrogradarse a las épocas del capitalismo salvaje, donde estamos ahorita, pero antes era peor. Y yo les digo por qué no estoy en contra de este gobierno que es revolucionario. Porque es mucho mejor tener un gobierno revolucionario que uno de derecha, aun cuando en los dos estemos actuando de forma capitalista. Acuérdense que yo tengo más de 50 años y pasé lo que se llama la Cuarta República, donde había represión pareja, donde no se conseguían las oportunidades que ahorita tienen los jóvenes, que no les interesan muchas cosas a algunos, ¿no? Y pasé por toda esa dinámica de esas épocas donde todo el tiempo era paro y problemas. Incluso, voy a decir como anécdota, yo estudié en el Fermín Toro de Caracas, uno de los liceos más candela que había en su momento. Todo el tiempo había paro y problemas. Se cerraban las calles, se tiraba piedra bastante, se quemaban caucho por el pasaje estudiantil. Hicimos bastantes luchas por ese bendito pasaje estudiantil y ahorita a los estudiantes no nos interesa si pagan o no pagan el pasaje estudiantil. Esas son las cosas que pasan, ¿verdad? O sea, porque uno hace sus luchas en su momento. A lo mejor era una estupidez. Pero para nosotros que estamos en ese momento, inmersos en esa época que no alcanzaba el dinero para nada, nos parecía algo justo esas luchas. Y por eso que se hacía todo el tiempo, a pesar de la posibilidad de recibir un tiro, a pesar de la muerte, la posibilidad de la muerte, de que nos metieran presos, de que nos cayeran a golpes, a peinillas, a bastantes bombas lacrimógenas que tuvimos que pasar, de consumir bombas lacrimógenas que nos tiraban las policías, etc. Eso no lo saben ahorita las nuevas generaciones. Y cuando llega un nuevo candidato de la ultraderecha y le dice la palabra cambio, se les echa a perder el cerebro y comienza a querer el cambio, el supuesto cambio de ese, que es prácticamente la vuelta al pasado. Privatizar todo, el que no tenga real que se fuña, como dicen en la época antigua, que se joda pues, que no tiene dinero. Tampoco vamos a estar hablando tan eufemísticamente porque no nos vamos a entender entonces. Y por eso es que puse la palabra socialista, para que sea irreversible el camino hacia el socialismo. Para que siempre tengamos esa palabra ahí, que esa es la meta hacia donde debemos ir. Esa es una de las causas por las cuales propongo que se coloque la palabra República Socialista y Bolivariana de Venezuela, con nombre, apellido, cédula de identidad, etc. Seguimos. Unidad 1. Características generales. Acuérdense que esta es una constitución. Yo la reformé completamente y la coloqué así. De la nación. O sea, la unidad 1 tiene que ver con el tema de la nación. En la sección 1 habla de la nación como cuerpo social. En el título 1, principios fundamentales. O sea, los principios generales. En el capítulo 1 se habla de las características que distinguen a la nación. Artículo 1. De el nombre de la nación.
se entenderá con respecto del nombre de la nación lo siguiente. La nación se llama y se llamará oficialmente República Socialista y Bolivariana de Venezuela, la cual es y será para siempre una sola y potente nación con un solo cuerpo social, irrevocablemente libre, soberana, bolivariana, mirandina, robinsoniana, zamorista, chavista, internacionalista, biologicista, en evolución y en revolución permanente, independiente, socialista, antifascista, antioligárquica, antielitesca y antiimperialista, cuyo gentilicio se denomina venezolano o venezolana. Ok, para hacer una aclaratoria de esta palabra robinsoniana, por acá para que me hagan la cara mejor. Robinsoniana principalmente para las personas extranjeras o los que no sepan lo que es eso. Robinson era el sobrenombre que se puso a sí mismo Simón Rodríguez, porque como él era un revolucionario buscado en su época, o sea, cuando no estaba preso lo estaban buscando, como dicen aquí, él se colocó varios sobrenombres, así como hizo Francisco de Miranda también, y entre ellos se puso Robinson. Hablando de eso, yo he sido siempre revolucionario desde que yo tengo memoria. Y cuando estaba hablando de la época de la Cuarta República, bastante trabajo pasé por ser justamente revolucionario. No estuve en ningún partido político específico, pero sí tenía mis ideas izquierdistas, etc. Pero como muchacho no profundizaba demasiado en eso. Incluso estuve tentado a irme a la guerrilla urbana principalmente, porque yo era un tarajayo en esa época, 14, 16 años. Y cuando estaba en el Fermín Toro, como le dije, ese liceo, estuve estudiando dibujo técnico y nunca lo terminé. No era porque era mala conducta, sino porque justamente cuando una persona es muy avanzada en su pensamiento, parece que no se adapta al sistema educativo. Entonces, no pude terminar el cuarto ni el quinto año ahí en ese liceo. Me raparon las tres Marías, matemática, física y química, y no era porque no estudiaba, sino porque les caía mal a los profesores. Yo sí puedo decir que les caía mal a los profesores porque, no les estoy explicando, era contestón. Y hay profesores que no les gusta eso, les gusta a la gente sumisa. Vamos a seguir, para no entrar en detalles. Artículo 2. Del patrimonio moral de la República. La República Socialista y Bolivariana de Venezuela fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, equidad, igualdad, justicia social y paz nacional e internacional en el sistema político filosófico del socialismo biológico, en las doctrinas de Simón Bolívar, el libertador, en la de Francisco de Miranda, el precursor, en la de Hugo Chávez, el nuevo libertador latinoamericano, en la de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, y en la de Simón Rodríguez, el Robinson de América. Artículo 3. De la supremacía de los derechos de la nación. Otra digresión que les quiero dar a entender. Aprovechen que yo estoy vivo y les estoy dando estas explicaciones. Muchos dirán, bueno, soy un fastidioso. Sí, soy fastidioso. Incluso esto es algo fastidioso, aburrido, pues. Vamos a hacer amenas hablando tonterías. Cuando yo hablo de los derechos de la nación, es porque estoy proponiendo que a la nación se le vea como si fuera una persona, con un cuerpo. No sé si es demasiado fácil lo que estoy diciendo, o la idea es tan sencilla que no puede ser entendida, o es al contrario, si es muy complicada para no ser entendida. Yo quiero que usted tenga, usted usuario y usted usuaria,
tenga una noción biológica para ver a la sociedad. No es solamente el cuerpo físico, vea más allá. Imagínense que usted se encarama en un satélite. Vamos a poner esa idea estúpida de que estamos en un satélite y vemos hacia abajo y vemos al país. Imagina que en vez de ver un país, un territorio con un poco de gente ahí amontonada, ve un cuerpo de una persona tirada en una grama. Es algo parecido. Pues. Quiero simplificar lo más posible para que se vea la imagen que yo quiero dar a entender aquí. Cuando vea la nación tiene que tener derechos. Vamos a llevarlo a la época de ahorita, cuando los Estados Unidos nos impiden comerciar, nos hacen un bloqueo económico. ¿Qué están haciendo? Nos están coartando un derecho nacional a comerciar. Ahora póngalo de esta manera, de manera más cotidiana. Imagínense que su vecino, o el vecino de frente suyo, le dice que usted no tiene derecho a ir a la esquina a comprarle nada al portugués. Y amenaza a los otros vecinos de que no le vendan nada a usted. Y usted comienza a morirse de hambre porque se comió sus reservas de alimentos, sus reservas de agua, etc. Y su vecino, el del frente, no le permite comerciar con nadie. Ni vender ni comprar. No le permite pasearse por ninguna parte porque lo está amenazando de secuestrarlo y llevárselo para un cuarto y secuestrarlo ahí en su cuarto. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Le está cortando un derecho a una nación, por ejemplo, a comerciar, a vender o a comprar. O que sus funcionarios paseen por el mundo porque tienen el peligro de que los secuestren o los maten. Yo creo que así es más fácil entender lo que quiero hablar cuando hablo del cuerpo social. Extrapole eso continuamente a medida que usted vaya escuchándome y viéndome en este video. Seguimos. Artículo 3. De la supremacía de los derechos de la nación. Se entenderá que son derechos supremos e irrenunciables de la nación y por ende del pueblo venezolano, la independencia, la libertad, el protagonismo, la soberanía, la contraloría, la autodefensa, la inmunidad, la reciprocidad, la rápida adaptabilidad, la evolución permanente, la integridad territorial, la autoprotección, la práctica del socialismo biológico, la autodeterminación nacional, la economía planificada. Esto es lo más interesante. La economía planificada es lo que diferencia a un país socialista de un país capitalista. Este pequeño detalle aquí. Se entenderá que la nación ejercerá estos derechos supremos a todo trance, aún por encima y en contra de los medios de comunicación o de cualquier otra condición que pretendan los apátridas, los oligarcas, los burgueses, los fascistas, los terroristas, los países intervencionistas, imperialistas o proimperialistas, con todas sus leyes amañadas o con sus instituciones internacionales y o a pesar de lo que diga o dictamine cualquier fuerza, imperio, institución, persona o grupo de personas internas o externas al cuerpo social de la República, que pretendan saquearnos, dominarnos o someternos de alguna manera, bien sea de forma abierta o camuflada, de manera pacífica o violenta. Artículo 4. De el cuerpo social de la nación. Se entenderá que la República Socialista y Bolivariana de Venezuela considera que está constituida y constituye un solo físico y único cuerpo social, compuesto por todos los medios de producción, por todo su patrimonio, por todo el territorio de la República y por todo el pueblo que en él habita,
y quien es y será para siempre el único dueño y administrador de dicho territorio, de dicho patrimonio y de dichos medios de producción, teniendo derechos exclusivos y excluyentes para su defensa, uso, goce y disfrute, así como de la administración del patrimonio, del territorio, de las riquezas y de todos los medios de producción, cualesquiera que estos sean, tanto tangibles como intangibles. Ok, el artículo 5 dice, del Estado, sus derechos y valores. Se entenderá que el cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela es y será un Estado que practica lo dictaminado por el libertador Simón Bolívar con las siguientes frases. Dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Por lo que el Estado de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela tiene y tendrá las siguientes características. A. Es eminentemente laico, socialista, democrático y social, de derecho y de justicia, que propugna como derechos y valores superiores de su ordenamiento político y jurídico y de su actuación el bien común por encima de los intereses particulares, la vida digna para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas, la libertad, la justicia, la igualdad y la paz. B. La estabilidad, o sea, la característica de la República es la estabilidad, la internacionalidad, la solidaridad, la seguridad, la democracia verdadera, la autodefensa, la responsabilidad social, la modernización, la superabundancia de bienes, la integración, robotización y automatización total de todos los sistemas, la ética, la seguridad nacional, la paz nacional y el pluralismo de las ideas y en general la preeminencia de los derechos humanos. Vamos a ver esta fotografía que puse aquí. Este es un puente colgante. Es el puente del Golden de San Francisco en Estados Unidos. Tú dices, bueno, que si eres imperialista, ¿para qué pones eso? Bueno, es que una cosa no tiene que ver con esta, con otra. Esto lo hicieron unos ingenieros, una de las mayores obras de ingeniería de su momento, que no es fácil hacer esto. Y esto no tiene que ver con el imperialismo. Imperialismo es cuando una nación se quiere imponer sobre otra, lo cual no dice nada sobre su propia historia interna o sus estructuras internas o de su pueblo. Acuérdense que hay que diferenciar el pueblo del gobierno de los Estados Unidos. Son dos cosas diferentes. No vamos a menospreciar una obra grande y buena como este puente porque lo hicieron los gringos. Si es bueno, donde sea que quiera que se pare. Así alguno diga que me estoy contradiciendo yo mismo. Vamos a darlo entonces hasta aquí. La siguiente va a ser el artículo 6.